Bueno, Yo por mí bien, digamos, porque no, te dale. aseguro que no voy a ir a esas clases Bueno. porque o la de retirar la otra materia o voy a ver qué hacerle, pero es que muy lejos en el país. Ah, sí, tiene que ir ahí como a la Mm, UPSA, ¿no? Por la UPSA, ¿no? el viejito Choto dijo que, bueno, voy a hablar mañana No, le dijo que va a dar más con tiempo el pero cerdo. va a querer pasar más temprano. Bueno, entonces estamos hablando de una derivación de Sí, una función vectorial. Nosotros en cálculo 2 básicamente, agarramos y estudiamos toda la parte escalar, pero no la parte vectorial, que debería estar incluida, pero no. Entonces, la forma de un diferencial de f es la suma de sus derivadas parciales con su respectivo de x de y de y. Y cuando tenemos una función vectorial, o sea, esto es para una función escalar, y yo quiero sacar el diferencial total de una función vectorial que tiene más o menos esta pinta. Estoy dando un ejemplo. Si yo dibujo ujú, un vector posición x y z, básicamente un vector posición, este, voy a tener su diferencial total, o sea, el diferencial total de una función vectorial, en realidad tuviera que verse así. No es nada más que los diferenciales totales respecto a cada vector. El diferencial de la función z. ¿Y cómo se expresa ahí? Si yo saco el diferencial total de la primera componente, ¿no ve? Sería la derivada parcial de esa f de x sobre delta x, va sobre la derivada parcial de x más la derivada de la función x respecto de y más la derivada de f de x sobre el diferencial de y de z, perdón, de z. Si te das cuenta, básicamente estamos sacando el diferencial, pero para cada componente. Entonces saco, pero y ya está. Pues la primera componente, si la derivo respecto de x, me da 6x y, ¿no? Diferencial de x más. Si yo la derivo respecto de y, me queda 3x cuadrado de y. Y más esto me queda 0 porque no tiene una componente más 0. Básicamente, si yo saco el diferencial total de esa función, esta básicamente es la primera componente. Y acá me faltaría saco de la segunda componente y la tercera componente. Pero básicamente lo que nos va a importar es sacar los diferenciales totales de esta. Se puede pensar como tres funciones distintas. Podrías pensarlo. No estoy diciendo que sí. Pero ahora busquemos una semejanza con esto. En matemática hay algo que se llama el operador Napla, que es este de acá. Que básicamente, que parece un triangulito invertido, un delta E invertido, es un operador que tiene esta pinta. Es un operador donde tengo deltas, o sea, tengo la derivada parcial respecto al gas. Y hay varios casos. Primer caso, que el operador Nabla esté dado a una función escalar. Si yo tengo el operador Nabla de una función escalar, no es un vector, es escalar. Básicamente, como tengo escalar, por ejemplo, f3x y más z, por ejemplo, el operador va a ser la derivada parcial de f respecto de x, la derivada. Te convierte esta función escalar en un vector. ¿No ves? ¿Estás viendo? ujú. De f. Claro. Cuando, eh, cuando el operador Nabla opera sobre una función escalar, se llama gradiente. Es un operador. Ya, o sea, si lo aplico en un escalar, lo convierte Sí. en un vector directo. Si tengo una operación
a una función escalar, básicamente tengo el gradiente, o sea, convierto esa función escalar en un vector. Que esto tiene como... Bueno, creo que no lo llevan en la universidad, pero básicamente si yo demuestro que una función es diferenciable y continua, puedo saber que las derivadas direccionales están intrínsecamente relacionadas con el gradiente. Pero es algo que no. Está como dato nomás. Ahora, tengo si ese operador bla bla tiene un producto cross con una función vectorial, te das cuenta de que la función vectorial, si yo, como este es como un vector, es un operador vector, y este es un vector, cuando yo hago el producto punto, voy a tener un tipo de diferencial que va a ser, tengo las derivadas parciales, ¿no? Este es el operador null. Y tengo así. Y tengo este vector, el vector es f de x, f de y, f de z. ¿No ves? Tiene tres componentes. El producto punto es ax por bx, donde a por b son vectores, más bi más ai por bi más zi más az por bz. Básicamente lo hago o sea, aplico la multiplicación entre las dos componentes y la sumo. ¿Y cómo me queda? Me queda la derivada parcial respecto de la primera componente más de la segunda componente respecto de y más la derivada de la tercera componente respecto a z. Esto se llama divergencia. Al operador aplicado a un producto punto a una función vectorial se llama divergencia. Y esto va a tener sentido cuando llevemos flujo. Cuando llevemos flujo con Gauss, con la ley de Gauss. Igual tiene algo que ver cuando tenemos un campo vectorial que tiene esta pinta acá. Si el gradiente de esa función, o sea, si la divergencia de ese campo escalar es positivo, significa que diverge, o sea que hay una carga positiva que está haciendo que sí, son sumidero y el otro no me acuerdo qué se llama. Bueno, está bien. Pero ahí quedó claro. Sí, lo aplico el operador bla bla a se aplica el operador bla bla No entendí a, lo de tu gráfica, lo del operador. ¿cuál está acá? Sí, sí. No, me da información. ¿Te acordás que las derivadas me daban información de una función? Ajá. Bueno, me está dando cómo se está comportando en el espacio. Me está diciendo, bueno, tengo un operador y me está diciendo que en ese punto de acá Ajá. hay un flujo positivo. O sea, significa que se está yendo, bueno, o sea, es radialmente divergente, o sea, significa que hay algo que está perturbando el espacio y que me está expulsando una cantidad de materia. Eso se llama flujo. O sea, si está saliendo, significa que es acá. Y si estuvieras metiéndose carga, ¿te acordás que si tenías las líneas de campo, ¿no? Que son Ajá, linealmente, positivas y negativas, y son casi son constantes. linealmente, si es positivo, entonces son radialmente divergentes, si es negativo, linealmente divergente. Pero tiene mucho, o sea, la información que te da ese es el gradiente, o sea, la divergencia. Perdón. Entonces, ahí aplicamos el segundo. Ahora, creo que para sacar el diferencial no es nada más que aplicar la función. O sea, dice que si yo aplico sobre una función escalar producto punto por el diferencial de R, o sea,
la del vector, la derivada del vector posición, que es este de acá, ¿no? Si yo derivo esto, el diferencial total me va a salir de x, de y y de z. Entonces, bueno, está, me queda, si yo tengo, ¿te acuerdas acá? Fíjate esto de acá. Ajá. Me queda, esto es esa cosa de acá, me queda la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z. Y si yo aplico eso, un producto punto por dx, de y y de z, multiplico las primeras componentes y me queda básicamente que esto es igual al diferencial de una función escalar. Bueno, la única manera de volver de un vector o dos vectores en algo escalar es a través del producto punto. Entonces te queda claro qué es un gradiente y qué es una divergencia, ¿no? El gradiente se aplica de la operador amplia sobre una función escalar y el gradiente, la divergencia se aplica el operador amplia producto punto por una función vectorial. Fíjate que cómo funcionaba. Sí, sí. Aquí está. Esto llamamos divergencia. Lo puedes ver expresado así o TIF. Ahora, hay algo que se llama rotor y no estoy muy seguro, creo que lo vi en algún lado, que si rotor, en las leyes de Maxwell, creo que en las leyes de Maxwell el campo eléctrico, el rotor del campo eléctrico es igual a cero, lo que significa que es conservativo. No, pero no, exacto. Bueno, ¿cómo se aplica el rotor? O sea, el operador Nabla, producto cruz, una función vectorial. Esto básicamente es una matriz IJK. Acá creo que van las componentes de esto. De Z. Y acá las componentes del bicho vector. ¿No ves? Esto básicamente es, bueno, aplicando la primera me queda y me queda la derivada de z respecto de y, manteniendo así, elimino esta fila, esta columna, me queda esto, así no es, menos la derivada de f de y respecto de z, menos j, entonces borro esto y esto, y me queda la derivada de f de z respecto de x menos la derivada de f de x respecto de z más k versor. Tuviera que revisar esto, no me acuerdo si era al revés o así. Esto con esta nube me queda la derivada parcial de f de y respecto de x más menos la derivada menos la derivada de f de x respecto de y, ¿no? Y ahí me queda. Y básicamente es aplicar esto y sumar. Era I positivo y J negativo, K positivo. ¿Por qué? ¿Cuál? No, Esto. Bueno, claro, este es positivo y este es negativo. Claro, pero ahí. ¿Dónde empecé? Aquí. J. No. Acá la derivada Ahí de esa. z va. Sí, J esa. ¿Por qué es Entonces, negativa? la derivada de. No. O sea, antes de ese paréntesis, por si acaso. Porque va variando, ¿te acordás cuando aplicas Ajá. el producto cruz? Uno es más, otro es menos, otro es más. Sí, ya. Quería sacarme eso de la cabeza. Sí. Ya. Y básicamente esto me da un vector. O sea, creo que ustedes le dieron una clase donde agarraba y le insistía para aplicar el módulo y tal. Porque te sirve para un montón de cosas, son propiedad. Y tal. Entonces, si yo tengo esto, básicamente voy a tener un vector perpendicular a de estos dos. Un vector perpendicular. Y gráficamente se ve como
O sea, si tengo algo como el campo vectorial toma algo así. O sea, está rotando, pero se llama rotor, ¿no? Y Ujú. esto, si el Con la regla de rotor, la mano derecha. sí, o sea, si es positivo gira para un lado, si gira al otro lado, el gradiente me da si converge o diverge radialmente. Son propiedades que está bueno. Entonces básicamente tenés que operar, sacar las derivadas parciales así tal como queda. Te queda un vector. F de x, f' de x, f' de y. Y me queda f' de z. Te queda un vector. Y así básicamente acá el rotor, la diferencia. Si querés hacemos ejercicio más rotor. Pero Ok. básicamente lo mismo, son aplicar derivadas parciales. O sea, básicamente lo que conoces, pero más larguito. Sí, sí.